descubrimiento. ¿Vale? Aquí la wiki, ¿vale? Sí, por ahí tiene que ser. En principio, yo creo que final del 18. Pero mira, le dieron el Nobel de Química en el 91. Combinó sus estudios, no de física, pero aquí no viene el año que lo encontró. Pero bueno, tiene que andar por ahí, ¿vale? Porque ya hace por ahí, 1890 y tanto, 1888, el turrón más caro del mundo. Por ahí tiene que ver. Bueno, espérate, ¿cuándo se descubre? ¿Cuándo se descubre? ¿Cuándo le Porque dieron viene el con Grammy Latino? el polonio, ¿te imaginas, Guillo? Se lo dieron a ella. Mira, en 1898 se descubre el polonio, ¿vale? Joder, Guillo, que tiene, creo que te he dicho antes 1898 o Sí, 1890 y sí, tanto, sí. ¿no? Lo he hecho completamente al azar, ¿vale? Que Y nadie yo, se crea escúchame, este que... dato, un dato que Antonio no se ha inventado, ¿Dónde cuidado. está mi gafa de pasta, por favor? No las encuentro por ningún sitio. Pero bueno, a lo que te voy, ¿no? Entonces, cuando se descubre el radio y se descubre el polonio, de repente aparece un producto que se llama Radiator, ¿vale? O Radizor, algo así, Raditor, creo que era. El Raditor era agua destilada con dosis muy pequeñas de radio. Radio 226, radio 228. Tía, eso Que es yo, cancerígeno a tope, ¿eh? que yo, la botella valía una fortuna además en la época, ¿sabes? Pero una fortuna, rollo $50, ¿vale? Entonces, claro, tío, los notas empezaron a vender esto por un tubo, ¿vale? Y hubo te recomendaban beber solamente una dosis al día. Claro, tío, te están dando agua con radioactividad, ¿sabes? Y yo, Es que, claro, imagínate, era, era algo que brillaba en la oscuridad, ¿sabes lo que te digo? Entonces decían esto era como el mítico vendedor del oeste que iba con la Totalmente, carreta y llegaba al totalmente. pueblo. Traigo el remedio, te devuelve el pelo, te pone más fuerte y se te pone Pero, como... pero Y con estafaba a un todo el pueblo y hándicap. no te desaparecía al día siguiente. Pero con un punto. Hoy en día sabemos cuáles son los efectos de la reactividad. En Un aquella momento, época. es más, te to- voy a contar una historia real. Sí, sí, pero espérate, eh, espérate, que no termina con esto, que te voy a contar qué perdona, pasó con perdona. esto, ¿vale? Te voy a contar qué pasó con esto. Claro, nosotros ahora sabemos los efectos de la radiactividad, ¿vale? En aquella época era nuevo, era, ¿sabes? Era algo como atractivo, se ha descubierto un componente radioactivo, ¿sabes? Pues Marie Curie muere después, no muere, ¿sabes? Y yo la botella se vende a un fortunón, ¿vale? A un fortunón se vendía. Y hubo un empresario que era multimillonario, ¿vale? Y se volvió adicto a esta mierda. Porque le Hostia. aliviaba sus dolores. ¿Vale? Tenía dolores de lo que fuera el hombre y le aliviaba los dolores. Se bebió, no sé si fueron 1000 botellas en 2 años, ¿vale? La mandíbula se le desintegró, ¿vale? Se murió, ¿vale? Se murió. Y cuando se murió, el Wall Street Journal lo llamó el hombre que brillaba por dentro. Lo llamó por la de cantidad de líquido que había vendido. La muerte fue súper mediática, ¿vale? De hecho, estos tíos, el gobierno estadounidense, después de morir este tío multimillonario, prohibió la bebida, el Raditor este, lo prohibió, cerró la empresa y a tomar por culo. Pero escúchame, hubo otros productos radioactivos, no se quedó ahí la cosa, ¿eh? Existió una pasta de dientes, se llamaba Doramat, en Alemania, ¿vale? Que blanqueaba gracias a radiación natural. Existieron cosméticos que tenían radio y torio, que yo que los aprobaron médicos, ¿sabes lo que te digo? Que es que la cosmética pasa por farmacias, ¿sabes? Chocolates Muy bestia, ¿eh? que llevaban radio, que yo muy bestia. Y bueno, lo que me parece más bestia de todo son unos relojes que se hacían, que se pintaba con pintura de radio, Con ¿vale? pintura de radio. Y a eso es la historia Digo, que yo te iba a contar. Es el caso que se conoce como las chicas del radio. En aquella las época, Radium Girls. sí, 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 en aquella época, claro, los talleres de esto, las que pintaban las esferas de los relojes, la mayoría eran mujeres, ¿no? Y en un taller de no sé qué fábrica relojera suiza, no te la pongo en pie, claro, estaban allí pintando y pintura que brillaba en la oscuridad. Brillaba en la oscuridad en cualquier situación. Y empezaron a pintarse las uñas con esa pintura. Claro, llegaba casi con las uñas brillando en la oscuridad. Hubo una que se pintó hasta la lengua, aquello. Ya ves. Y claro, a los 5 años no quedaba ni una. A los 5 años empezaron, a 5 o 10 años, una empezó a enfermar, a los pocos meses otra también se puso chunga, y ya claro, ya todo esto iba acompañado, que los años iban pasando, y ya se fueron descubriendo
todo lo chungo que rodea al radio, ¿no? Todo lo cancerígeno que es, ¿no? Entonces, claro, las tías demandaron y aquello se tapó de aquella manera y no, y salió a la luz pública muchos años después. Pero Pero yo tenía que, en la historia de las Radio Girls, porque yo conocí la historia de esas tías por el nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco. sí, En el nombre de la rosa, recordemos que el monje pasaba las páginas de los monjes, pasaba las páginas del libro y al lamerse los dedos para pasar las páginas, se envenenaban y se morían, ¿vale? Las Radio Girls, yo tenía entendido que lo que le había pasado es que pintaban los relojes con radio y para afinar los pinceles los chupaban. Y ahí fue donde se enfermaron. Que no era, has dicho tú antes, se pintaban las lenguas. Creo que el Pu- asunto iba por ahí, ¿eh? puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. De todas formas, que estaban expuestas al Mm. radio permanentemente, diariamente. O sea, que estaban horas y horas y horas con el bote de pintura de eso aquí al lado tuya. Entonces, al final, eso era bestial. De hecho, Vamos, ya a los pocos años esos relojes se prohibieron. Todavía quedan unidades por ahí de relojes que tienen pintura de radio, además valen una fortuna. Esto incluso se llegaba a decir que bueno, el hecho de llevar el reloj puesto te podía provocar cáncer. Hay muy claro. poquita cantidad de pintura y además estaba metido hermético en un reloj como para que eso. Pero bueno. Se prohibió y ya empezó a utilizarse luminova y otro tipo de materiales luminiscentes y el radio desapareció. De hecho, hay reloj, yo tengo por ahí un Blancpain que tiene el logo de No Radiation, como de las primeras series que se hicieron ya sin pintura radiactiva. Claro, la competencia ahí aprovechando. Yo Claro, claro, recuerdo claro. cuando salió, ¿qué material era cancerígeno que se prohibió no hace mucho, tío? En los productos. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, tío. Era un producto muy común. Es que no recuerdo ahora, madre mía, tío, no me va a venir ahora el nombre. Y cuando acabemos el programa me va a venir. Te va a Pues venir, te va a acordar. se utilizaba joder, macho, lo tengo en la punta de la lengua. Se utilizaba para los paneles de los televisores y esto. Entonces hubo una marca que todavía lo utilizaba. El Lo que plomo. más. El plomo es cancerígeno, pero era otro, tío. Es que No recuerdo. las soldaduras de plomo se prohibieron a principios de este siglo en Europa. Y hubo un montón de aparatos que tuvieron que cambiar los componentes y dejar de soldar. Es más, mira, en los amplificadores Marshall, por poner tu Sí. ejemplo, amplificadores Marshall El cadmio, perdón. del año, no sé si es del año 2002 para atrás, están muchísimo más cotizados que los que salieron en adelante, porque no me preguntes por qué, pero suenan mejor, tío. Por el Claro, tema este de las soldaduras, tío. claro, Suenan mejor, y por supuesto están mejor fabricados, pero suenan cojonudos, tío. Y los otros suenan claro. bien, pero no tenían ese punto, tío. Son matices, ¿eh? Hablamos de matices, pero es que en la Sí, música sí. ese matiz muchas veces vale una fortuna. En, Y en- en las teles y en los monitores se utilizaba cadmio. Eso era. el Para hacer cadmio, sí, sí, sí. los puntos cuánticos, para hacer los puntos cuánticos, se ponía cadmio, bueno, es un metal, ¿vale? Y claro, es cancerígeno a muerte. Y claro, cuando aquello ocurrió, pues los fabricantes de televisores pues, dijeron, ¿quién utiliza cambio en las teles? Esta marca, vamos, a por ellos, ¿vale? Y les dieron por todos lados, porque era una marca muy famosa de 4 letras japonesa. ¿Vale? Y claro, aquello les hizo mucho daño, ¿eh? Que ellos incluso retiraron modelos y